Todo esto también ocurre, Presidenta, la Fiscalía ayer tuvo que salir al paso a unos rumores que estaban corriendo en algunos medios de comunicación y también exigencias desde la oposición de que se investigara a Andrés Manuel López Beltrán de encabezar una red de huachicol y que esa habría sido la razón por la que le revocaron la visa. ¿Tiene usted algún tipo de información? ¿Alguna vez estuvo en el radar Andrés Manuel López Beltrán con temas de huachicol? No estuvo. Y como lo mencioné el viernes, desde nuestro punto de vista este es un asunto político. No tiene que ver con otros temas de injerencia en las decisiones de México. Porque hay otros delincuentes o presuntos delincuentes, vamos a ponerlo así, donde no hay problema. O otras personas políticamente expuestas, como les llaman ellos, donde al revés les abren las puertas. No voy a decir nombres porque no quiero entrar en polémica. Entonces, es una decisión desde mi perspectiva y lo que hemos analizado dentro del gobierno, de injerencia en las decisiones que solo le competen al gobierno o a la fiscalía o al Poder Judicial. ¿Qué pasa con la oposición? Como la oposición no tiene proyecto de nación, porque es la verdad, no hay argumentos para convencer a la gente, utilizan esto para atacar al proyecto que representamos. Entonces, se le quita la visa, él decide hacerlo público con una carta y ya viene la andanada de el conservadurismo, de la derecha, de los comentócratas, de los medios. Pero ¿qué pasa con el trabajo que ha estado haciendo el gobierno de México para prácticamente acabar con lo que llamamos el huachicol fiscal o el contrabando de combustible? Prácticamente se terminó, gracias a las intervenciones que hemos estado haciendo en aduanas, a las detenciones que se hicieron. ¿Qué pasa con los empresarios de doble nacionalidad, mexicano-estadounidenses, que están involucrados en esta o estaban involucrados en estas redes? De eso no se habla. No, pero se usa esto para atacar a un proyecto. Están en su derecho, nadie los va a censurar como pretenden que hagamos. Pero sí es necesario señalar el trabajo que se ha hecho. Hoy le pedí a la Fiscalía que es muy importante que se dé toda la información de todo lo que se ha hecho en conjunto con aduanas. Incluso deberían ustedes de ir al centro de monitoreo de las aduanas que está en Querétaro, a ver si se hacen visitas, para que conozcan cómo se revisan las aduanas marítimas y las aduanas terrestres, cómo fortalecimos este centro de monitoreo, de tal manera que si entra una pipa por le llaman un carril libre, porque va de retorno, lleva algo y va de retorno, cómo ahora se revisan, como antes no se revisaban. En fin, todo lo que se hizo con el caso de los ferrotanques que llegaban con combustible ilegal, que llevaron a varias detenciones y que todavía faltan más. Entonces, el contrabando de combustible disminuyó muchísimo. Tenemos pendiente la información de Secretaría de Energía, el SAT, todo, para que aquí se presente perfectamente todo. Pero la cantidad de detenciones que ha habido son muy grandes. Hay otros problemas que todavía persisten que se están atendiendo, pero de eso no se habla. Por ejemplo, de la detención de los miembros de la Secretaría de Marina que estaban involucrados en la red de contrabando de combustible. ¿Cómo es que se llegó a esa investigación? ¿Cómo se denunció desde la administración pasada? ¿Cómo se detienen estas personas? ¿Cuántas otras personas estaban involucradas? Hoy pedí a la Fiscalía que sería muy importante que se diera toda esta información, pues para que se conozca lo que hemos hecho y lo que ha hecho la Fiscalía principalmente. En el momento que estaba el fiscal Gertz y después
la fiscal Ernestina Godoy. Y lo que se hace en las aduanas y todo el trabajo que se está haciendo para evitar que haya entrada ilegal de combustible que no pague impuestos. Ese es el problema. Y después su distribución. Entonces, ese es, digamos, un tema y que hemos estado atendiendo, hemos estado resolviendo. Es como dicen, oigan, se encontraron un almacenamiento de combustible y dicen, ¿cómo es posible que no se diera cuenta la autoridad? No, la autoridad lo encontró, la autoridad fue la que lo clausuró, la autoridad es la que está haciendo las investigaciones. Pero la manera en que lo quieren comunicar, pues es para atacar al gobierno. Por eso decimos que muchas veces es propaganda política, no es información. Por eso todo el tema del derecho a las audiencias, etcétera. Entonces, ¿cuál es la propaganda? ¿Cuál es la información? La Guardia Nacional se dio cuenta que había un almacenamiento de combustible ilegal. Solicitó a la Fiscalía su cateo y clausura. Esa es la información. Se clausuró y se están haciendo las investigaciones. Hay detenidos. Propaganda. El gobierno de México no se dio cuenta que había un almacenamiento de combustible y de pronto apareció de la nada un almacenamiento de combustible. Bueno, si fue la propia autoridad quien se dio cuenta y hizo su trabajo. Entonces, eso es el tema, digamos, de la venta de combustible ilegal. Ese es un tema y que se está investigando, se está trabajando y hay muchísimos detenidos. ¿Y por qué disminuyó mucho con el presidente López Obrador y cómo fue que comenzó a aumentar? Todo eso tenemos que dar la información y tiene que dar la parte de la Fiscalía y la parte que tengamos que dar nosotros desde Secretaría de Energía, y eso lo tenemos pendiente porque todavía se están revisando algunos temas. Lo que sí es cierto es que ha aumentado mucho la venta de combustible de Pemex y esa es la mejor muestra, pues, de que hay menos ilegalidad en la venta del combustible. Bueno, pero ese es un tema. El otro tema tiene que ver con el ataque y el uso político que hace por lo menos unos sectores del gobierno de los Estados Unidos en contra de nuestro proyecto o del proyecto de nación que representamos. Y este manejo de las visas, pues desde nuestro punto de vista, tiene que ver con eso. Y así lo hemos denunciado y así lo planteamos. Ahora, ¿que eso representa una ruptura de relaciones con el gobierno de Estados Unidos? No. Nosotros queremos la mejor relación, pero tampoco debemos dejar de informar y debemos dejar de decir lo que pensamos, tanto a nivel diplomático como a nivel público. Entonces, así es. Y más ahora que ellos tienen su elección en noviembre. Y siempre buscan, porque es histórico, no es de ahora, que México se convierta en un tema para su elección. Como lo hemos dicho, México no es un tema para su elección. Para su elección el tema es los problemas que tienen dentro de Estados Unidos, que son bastantes. No es México. Nosotros en México tenemos una buena relación, tenemos coordinación, sin subordinación, pero en México deciden los mexicanos, no decide nadie más. No va a decidir ni el Departamento de Estado, ni el Departamento de Justicia lo que ocurre en México. Hay relación con convenios de extradición, con información que nos dan, que en general es muy buena la relación, porque nosotros hemos puesto un límite. ¿Qué límite? La soberanía. Entonces, eso es lo que está pasando. Y tiene que ser muy claro, porque si no, pues entonces nos podemos dejar llevar por esta información, esta propaganda más que información. Ya, y se lo han planteado, esto se lo han planteado Sí, se lo hemos planteado al embajador, se lo hemos planteado bueno, a través de relaciones exteriores y también a través de los mecanismos diplomáticos respectivos. Y la última, Presidenta, México, bueno, ha traído grandísimas